Nunca imaginé que una simple avería en mi casa pudiera cambiar tantas cosas en mi vida. Aquella tarde, mientras el sol caía sobre las fachadas del barrio, el grifo de mi cocina empezó a gotear sin parar. No era la primera vez que pasaba, y ya estaba cansada de llamar técnicos que tardaban días en venir. Pensé en mi vecino, Luis, un hombre de 35 años que siempre saludaba con una sonrisa tranquila y que parecía entender de todo lo que fuera arreglos caseros. Vivíamos puerta con puerta, y su amabilidad había sido constante desde que me mudé. Toqué su puerta, pero nadie respondió. La puerta estaba entreabierta, como si hubiese salido un momento y hubiese olvidado cerrarla. Dudé un poco, porque no suelo entrar en casas ajenas sin permiso, pero el sonido del agua en mi cocina seguía martillando mis nervios. Di un paso dentro y llamé su nombre. Nada. Avancé unos pasos más, pensando que quizás estaba en el patio o en la cocina. Y fue entonces cuando lo vi. No necesito describir lo que vi, porque bastó un segundo para entender que había entrado justo en un momento íntimo, uno de esos que pertenecen únicamente a la privacidad absoluta. Me quedé congelada, como si el aire dejara de moverse. Él no se dio cuenta enseguida, pero cuando levantó la mirada y nuestros ojos se cruzaron, sentí como la sangre me subía a la cara de golpe. Él también se quedó paralizado, sorprendido, casi sin respiración. Retrocedí de inmediato, pidiendo disculpas atropelladamente. Sentía que mis palabras no tenían forma, que salían de mi boca sin orden. Cerré la puerta tras de mí y me apoyé en la pared del pasillo, intentando recuperar el aire, preguntándome cómo iba. A los pocos minutos la puerta se abrió y Luis salió. Estaba visiblemente incómodo, pero su voz fue sorprendentemente serena cuando me llamó por mi nombre. Me pidió que esperara un momento, que quería hablar. Yo asentí, aún sin mirarlo directamente, y él me invitó a entrar. Me senté en una silla del comedor mientras él buscaba palabras. Parecía querer explicar lo inexplicable, pero al final soltó una risa nerviosa, una risa tan humana que, sin darme cuenta, también sonreí. Me dijo que había sido un malentendido, que no esperaba que alguien entrara, que él solía dejar la puerta entreabierta por costumbre. Yo le conté lo del grifo y él, tal vez para aliviar la tensión, se ofreció a mirarlo enseguida. La incomodidad inicial empezó a diluirse poco a poco, como si aquel momento extraño, en vez de separarnos, hubiera creado un puente invisible entre los dos. Había algo distinto en su mirada. No sé si fue ternura, vergüenza compartida, o simplemente esa sensación extraña que surge cuando dos personas viven algo inesperado juntas. Después de aquella primera tarde, algo en mí quedó inquieto, como si un pequeño hilo se hubiera enganchado en algún lugar profundo y me tirara suavemente cada vez que pensaba en Luis. Y pensaba en él más de lo que quería admitir. No era solo el incidente, sino la forma en que lo manejamos, esa mezcla de vergüenza y confianza que surgió sin que ninguno lo buscara. Era extraño, pero también cálido. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, escuché que alguien llamaba a mi puerta. Abrí y ahí estaba él, con una expresión tímida pero decidida. Traía en la mano una pequeña caja de herramientas. Por si el grifo vuelve a molestar, dijo con una sonrisa leve. No había nada de especial en esa frase, pero en su tono se sentía algo más, una especie de invitación a seguir aquella conversación que quedó flotando entre nosotros. Lo hice pasar, y esta vez la atmósfera era diferente. Más tranquila, más consciente. Él revisó el grifo una vez más, aunque ya estaba arreglado desde la tarde anterior. Yo sabía que no había venido por eso, y creo que él también lo sabía. Cuando terminó, nos quedamos en la cocina sin decir nada durante unos segundos. Era un silencio raro, pero no incómodo. Yo jugaba con la taza en mis manos, él miraba la ventana como si buscara el valor para hablar. Finalmente, se aclaró la garganta y me preguntó si estaba bien después de lo del otro día. Su voz tenía una mezcla de nervios y sinceridad que me desarmó. Le dije que sí, que fue un malentendido desafortunado, pero también humano. Y mientras hablaba me descubrí contándole cosas que no suelo compartir tan rápido con nadie, que vivía sola desde hacía un año, que trabajaba demasiado, que a veces sentía que mi vida era un conjunto de rutinas sin chispa. Él escuchaba atento, sin interrumpir, como si cada palabra tuviera importancia. Luego fue su turno. Me habló de su trabajo, de la soledad que a veces pesa más de lo que uno muestra, de los días en los que la casa parece demasiado silenciosa.
Había en su mirada una vulnerabilidad que nunca le había visto antes. Y pensé, sin querer, que tal vez la escena que había presenciado aquel día no era solo una casualidad incómoda, sino una muestra de esa misma soledad que los dos teníamos, aunque por caminos distintos. La conversación se prolongó más de lo previsto. El sol se movió lentamente por la pared, y cuando me di cuenta ya era casi mediodía. Él se levantó para irse, pero al llegar a la puerta dudó, como si algo lo frenara. Volvió la vista hacia mí y dijo, casi en un susurro, que le había hecho bien hablar conmigo. Era una frase sencilla, pero la manera en que la pronunció me hizo sentir un nudo suave en el pecho. Durante los días siguientes empezó a volverse costumbre vernos. A veces él pasaba solo a decir hola. A veces me encontraba con él en el pasillo y terminábamos hablando media hora. Y a veces yo misma encontraba excusas para tocar su puerta. Había una cercanía nueva entre nosotros, cautelosa pero creciente, como una llama pequeña que aún nadie se atreve a soplar ni a avivar del todo. Una tarde, mientras él me ayudaba a mover unas cajas en el salón, nuestras manos se rozaron sin intención. Fue un gesto mínimo, casi nada, pero yo sentí como me temblaban los dedos. Él también lo sintió, porque apartó la mano muy despacio, como si temiera que un movimiento brusco rompiera la frágil tensión que nos rodeaba. Nos miramos. Fue un segundo, quizás dos, pero dentro de ese instante había más que en todas las palabras que habíamos compartido. No era un impulso, ni un malentendido, era algo que llevaba días formándose, algo que ambos sabíamos que ya no tenía vuelta atrás. Esa noche me quedé pensando en él más intensamente. Me preguntaba qué sentía, qué pensaba, si aquel cruce de miradas había significado lo mismo para los dos. Era extraño sentirse así de expuesta, pero también liberador. Por primera vez en mucho tiempo sentí que algo en mi vida se movía, cambiaba, despertaba. Y así, sin que ninguno lo planeara, nuestras vidas empezaron a entrelazarse de una manera que ya nada ni nadie iba a deshacer. Las semanas que siguieron fueron como un lento deshielo. Nada apresurado, nada brusco. Solo dos personas que, casi sin darse cuenta, empezaban a buscarse con la mirada, con los gestos, con cualquier pretexto que les permitiera alargar un poco más el momento compartido. Yo misma me sorprendía sonriendo sin motivo mientras preparaba el café, recordando alguna frase suya, algún comentario torpe que dejaba escapar cuando estaba nervioso. Un sábado por la tarde, mientras el barrio estaba en silencio y el calor llenaba los pasillos, escuché que alguien llamaba suavemente a mi puerta. Abrí y encontré a Luis allí, con una expresión que no supe descifrar al principio. No traía herramientas esta vez, solo una botella de vino tinto. Me dijo que había pensado que, ya que últimamente siempre hablábamos a medias o entre prisas, tal vez sería buena idea sentarnos un rato sin excusas, sin grifos que arreglar, sin cajas que mover. Acepté de inmediato, aunque el corazón me latía un poco más rápido de lo normal. Nos sentamos en mi salón, la ventana abierta dejando entrar una brisa suave. Él sirvió el vino y durante unos minutos hablamos con normalidad, como siempre. Pero había algo distinto. Una pausa un poco más larga entre frase y frase, una forma nueva de mirarnos, más directa, más honesta. En algún momento, mientras él me contaba una anécdota de su trabajo, mi mente se perdió un instante. No sé si fue el tono de su voz o la manera en que la luz caía sobre su rostro, pero me invadió la certeza de que ese hombre, que había sido un perfecto desconocido hacía apenas unas semanas, ahora ocupaba un espacio al que no estaba dispuesta a renunciar. Él también estaba extraño, más inquieto que de costumbre. Acariciaba el borde de la copa con el dedo, como si buscara el valor para decir algo. Finalmente, dejó la copa sobre la mesa y respiró hondo. Dijo que llevaba tiempo sintiendo algo que no sabía cómo manejar, que después de aquel día, ese día incómodo, inesperado, que ambos intentábamos no nombrar, algo en su interior había cambiado. No en un sentido impulsivo, aclaró, sino en uno más profundo, más humano. Que al conocerme, había descubierto una calma que no sentía desde hacía años. Escucharlo me hizo estremecer. No por la confesión en sí, sino por la forma en que lo decía, midiendo cada palabra, casi temiendo molestarme. Le respondí con sinceridad, que yo también había sentido ese cambio, que tampoco lo buscaba, pero que estaba allí, creciendo paso a paso. Hubo un silencio breve, casi ceremonial, antes de que los dos nos acercáramos un poco, sin prisa. No hubo gestos precipitados. Solo una proximidad que, por primera vez,
Ninguno evitó. Su mano rozó la mía, y esta vez no la retiró. Yo tampoco. No necesito describir el resto. No hacen falta detalles. Basta con decir que la distancia entre nosotros, aquella que había sido tan clara al principio, desapareció de manera natural, como si todo hubiera estado direccionándonos hacia ese instante. Esa noche no marcó un final, sino un comienzo. Un comienzo sencillo, sin grandes promesas, pero verdadero. Desde entonces seguimos compartiendo días, conversaciones, silencios y esas pequeñas coincidencias que se sienten como señales. El grifo, curiosamente, volvió a averiarse hace unas semanas. Cuando lo hizo, los dos nos echamos a reír. Fue casi simbólico, como si la casa misma quisiera recordarnos cómo empezó todo. Ahora, cuando pienso en aquella tarde en la que entré sin querer en su casa, ya no siento vergüenza. Siento que la vida, a veces, tiene formas extrañas de abrir puertas que no sabíamos que necesitábamos cruzar. Y esa puerta, la suya, fue el inicio de algo que nunca habría imaginado. Pero que hoy agradezco cada día.